Creo que nuestros líderes nos han compartido, amén, pasajes históricos o pasajes de profundidad que hablan acerca de la oración. Y aunque tenemos un mismo tema, siempre lo extendemos, ¿verdad? Y conocemos de diferentes puntos de vista qué es lo que el Señor pide de nosotros a través de la oración, amén. Y pues hoy les invito a que podamos ir al libro de 2 de Corintios, en su capítulo 5, versículos 5 al 7. Mi versión va a variar un poquito, pero usted lleve la lectura en su versión, amén. El libro de 2 de Corintios, en su capítulo 5, versículos 5 al 7. Leemos las escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque podemos aprender a través de tu palabra, Señor. Háblanos a nuestras vidas, Señor amado, y lo que tú quieras enseñarnos a través de tu palabra, Señor amado, que podamos recibirla. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Vamos a hablar un poquito y pues aquí hay una promesa. Cuando se nos habla de promesas, creo que a todos nos gusta en algún momento recibir una promesa. Y más si es de una persona significativa, ¿verdad? Porque no es lo mismo que nos haga una promesa a una persona que nosotros no conocemos o que no hemos tratado, a una persona que nosotros tenemos afecto y que nos haga una promesa. Va a significar o va a representar algo valioso para nosotros. Y creo que si es importante, no se nos va a olvidar fácilmente, sino que lo vamos a estar recordando. Y aquí en el libro de 2 de Corintios, en su capítulo 5 y versículo 5, dice: Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado a su Espíritu Santo. ¿Sí? El Señor Jesús, cuando ascendió al cielo, hizo su labor aquí en la tierra, dejó una promesa. Y dijo que Él no nos iba a dejar solos, sino que iba a dejar al Consolador. En este caso es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de ustedes han recibido el bautizo del Espíritu Santo de Dios? Es algo fundamental en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo de Dios no está en nuestras vidas, en vano es. Entonces, usted debería de preocuparse si ha pasado mucho tiempo dentro de la iglesia y no ha sentido al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a redarguir. El Espíritu Santo de Dios viene a limpiar, viene a purificar. Pero si el Espíritu Santo de Dios no está en sus vidas, corremos el riesgo de que nuestros pecados o nuestras faltas lo hayan contristado. Y creo que ninguno de nosotros queremos contristar al Espíritu Santo de Dios, porque es una pieza clave en la vida del cristiano. Entonces es la promesa que el Señor Jesús nos dejó para con nosotros. El versículo 6 dice: así que siempre vivamos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Su estadía y mi estadía no pertenece a la vida terrenal que nosotros actualmente vivimos. Únicamente somos peregrinos de paso en esta tierra. Amén. Entonces sabemos por medio de la fe que nuestra estadía no está aquí en la tierra, sino que nos espera un lugar celestial a cada uno de los hijos de Dios que lo hemos aceptado a Él como suficiente y verdadero Salvador a nuestras vidas. Amén. Es parte fundamental. ¿Cómo usted asegura que puede tener un pase hacia la vida eterna?
si no tiene nada escrito? Pero ¿cómo usted sabe que tiene un pase hacia la vida eterna? Por fe. Y es por medio de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea que nuestra fe alimenta nuestra vida como creyentes. Si no tenemos fe, entonces no serviría leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque no vamos a creer. Pero en la vida de un cristiano tiene que existir fe. Y en el versículo 7 nos lo confirma y dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Es parte fundamental del creyente. ¿Por qué? Porque las cosas que usted le clama al Señor, y ha estado clamando muchas veces en privado y otras veces en conjunto ante las peticiones que hemos presentado en esta cartelera que se ha estado intercediendo, ¿sí? Son cosas que no vemos. Pero entonces aquí en su palabra nos dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Usted cree a través de la fe. No lo está viendo con sus ojos terrenales, pero por medio de la fe tiene la convicción de que el Señor va a obrar. Entonces, aquí vimos dos puntos esenciales que a través de la prédica vamos a irnos dando cuenta que necesita un creyente. Y el primero es tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y el segundo punto es tener fe. ¿Por qué? Porque creemos mediante su palabra que aunque no vemos las cosas con nuestros ojos físicos, los abrazamos por medio de la fe. Amén. Y para esto vamos a ir a una historia que nos da una representación clave y clara de cómo debe ser la oración. Una oración persistente. ¿Pero por qué nos convertimos en una oración persistente? Porque va a existir fe. Esa fe nos va a motivar a creer y a seguir insistentes que aunque no lo estamos viendo, mi petición está presentada delante del Señor y Él la va a responder a su debido tiempo, pero Él la va a responder. Y esta historia la encontramos en el libro de Lucas, en su capítulo 18. Amén. El libro de Lucas en su capítulo 18. Amén. ¿Ya leyó? ¿Ya sabe como de quién vamos a hablar? Amén. Yo la voy a leer en Nueva Traducción Viviente, pero de igual manera usted lleva la lectura conmigo. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían de orar y nunca darse por vencidos. 2. Había un juez en cierta ciudad y dijo que no tenía temor de Dios, ni se preocupaba por la gente. 3. Una viuda de esta ciudad acudía a él en repetidas veces para decir: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. 4. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se hizo a sí mismo. No temo a Dios ni me importa la gente. 5. Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. 6. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. 7. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? 8. Le dijo: Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará
en la tierra. Entonces, ¿será que la fe es fundamental en la vida de un creyente? Amén, sin duda alguna. ¿Y qué fue? Lo que Jesús hizo es darles estas historias a sus discípulos para que la palabra fuera más comprensible para ellos. Porque a veces, aunque decimos ser estudiosos de la palabra de Dios, hay misterios que nuestra mente no logra entender. ¿Y qué era lo que Jesús hacía? Era un excelente maestro que buscaba ejemplificarle la palabra a sus discípulos. ¿Y qué era lo que pasaba? Dice que había un rey injusto, pero este rey tenía pues ciertos distintivos, porque no eran cualidades. ¿Y qué era lo que pasaba? Era un rey que no le temía a Dios. Entonces no reinaba el amor de Dios en su vida. Pero qué mayor ejemplo el que Jesús utilizó. ¿Por qué? Porque así va a pasar. Hay personas que no van a tener temor a Dios, ¿sí? Van a haber personas que están alejadas de Dios, pero incluso hasta esas personas Dios las utiliza para exaltar su nombre. Así que usted no se preocupe. El Señor, cuando va a utilizar a una persona, Él utiliza a la persona que Él quiere. Y en esta parábola Él utilizó a este hombre. Era un hombre que no tenía temor ni a Dios ni a las personas. Pero hubo una mujer que se destacó, ¿sí? Y creo que si miramos acá, la mayoría, ¿quiénes son las que están? ¿Quiénes son las que están? Las mujeres, ¿sí? ¿Y por qué será? Las mujeres o las madres tienen ese corazón intercesor, y creo que es para proteger a sus hijos, ¿verdad? Muchas mujeres vienen a clamar por la vida de sus hijos, ¿sí? Y es ese amor que se compara muchas veces con el amor que el Señor nos tiene a nuestras vidas, porque es un amor incomparable. ¿Y qué era lo que pasaba? Dice que esta mujer venía delante del rey y hacía plegarias y súplicas, y venía y presentaba sus peticiones delante de él. Pero imagínense, si el rey llegó al punto de que esta mujer llegó a cansarlo con sus plegarias, me imagino que no fue un día ni 2 días, sino que esta mujer estuvo constantemente haciéndole ruegos y plegarias al rey. ¿Qué es lo que pasa entonces? Nuestra oración debe ser persistente. Porque si somos persistentes, vamos a lograr obtener lo que en clamor presentamos al Señor, ¿sí? Y el Señor hizo un claro ejemplo. Esta mujer no se dio por vencido, sino que estuvo constantemente suplicándole al rey que concediera una petición. Y a veces nos volvemos como niños insistentes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted le ha dicho a su hijo, no, eso no, y el hijo está persistente y persistente y persistente, ¿lo cansa usted o no lo cansa? Lo cansa. Y llega al punto, aunque sea malhumorado, y le dice, va, tené lo que me estás pidiendo. Entonces llega un punto donde llega a su límite y cede. Usted aprende a ceder. ¿Por qué? Porque está constantemente esa plegaria. Entonces ya no quiere escucharla, entonces es más fácil ceder. Lo mismo pasó con este rey. Este rey, ¿qué fue lo que pasó? Esta mujer lo había cansado de tantas plegarias que había hecho, pero esta mujer obtuvo lo que necesitaba. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, voy en el versículo 7, si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Será que Dios es un Dios injusto? No.
Dios no es un Dios injusto. Lo que pasa es de que a veces lo tomamos como un Dios injusto cuando Él no concede lo que nosotros queremos. Pero recordemos que hay un punto clave en la oración, que toda plegaria y toda súplica que nosotros presentamos delante de Dios muchas veces no nos conviene. Y es ahí donde decimos: Señor, eres un Dios injusto porque no me has concedido lo que yo quiero, o no me has contestado la oración que yo te he presentado a ti. Pero tenemos que meditar si eso que le estamos pidiendo al Señor va a ser en beneficio a nosotros. Si no, el Señor no lo va a conceder. Pero aquí hace referencia y dice que así como a este rey injusto dio un veredicto justo a esta mujer que había presentado las plegarias delante de Él, ¿cuánto más nuestro Dios, que escucha la oración de sus hijos día y noche? Entonces tenemos que aprender a ser persistentes en la oración, porque entonces ahí es donde vamos a encontrar la victoria. Así como esta mujer se le concedió la petición que ella tenía, de la misma manera el Señor está haciendo la promesa. Pero les dije que necesitábamos del Espíritu Santo y tener fe para que nuestra oración fuera eficaz. Y eso nos lo confirma en el versículo 8, donde dice: les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Será que usted es un hombre y una mujer de fe? ¿O usted únicamente se deja llevar por lo que dicen las personas? Si usted se junta con una persona de fe, va a ser muy diferente a que usted escuche la opinión de una persona que no tiene fe. Porque una persona que tiene fe siempre va a ser positiva. Y aunque se esté desmoronando y aunque esté al borde del colapso, en medio de la prueba, le va a decir: Dios tiene el control. Pero si usted va y escucha el consejo de una persona necia, ¿qué es lo que va a pasar? No, hermano, y es que mire, problema tras problema, y Dios a mí no me escucha. Y entonces se va a llenar usted de negatividad. Entonces usted tiene que aprender también a escuchar el consejo de sabios, porque eso nos va a ayudar a crecer en nuestra fe. Pero entonces, ¿usted es un hombre y una mujer de fe o todavía le falta? Porque aquí en la palabra el Señor nos está diciendo, o sea, hay una promesa si usted es persistente en la oración. Y qué bonito se siente decir: sí, Señor, tú vas a responder si yo soy persistente. Pero entonces dice acá que cuando sus hijos oran día y noche. Y después hace una pregunta reflexiva, no solamente ahí queda: ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Creo que a veces son hasta contadas, porque tal vez podemos empezar la oración con fervor, con fe: Señor, tú lo cumplirás. Pero cuando pasa el tiempo y vemos que las cosas no suceden, nuestra fe empieza a desmayar. Y es fácil entonces rendirse, ¿sí? Pero si la petición presentada delante del Señor todavía no ha tenido respuesta, usted tiene que ser persistente, ¿sí? Persistente. Pero también tiene que abrazarlo por medio de la fe, porque entonces no se pueden conectar ambas cosas. Tiene que conectar la fe con la oración, pero también con la persistencia. Y que el Espíritu Santo de Dios sea el que ministre su vida. Entonces usted va a aprender a conectarse por medio del Espíritu y va a ser una oración eficaz y una oración que va a tener validez. Amén. Y en el libro de Juan, vamos a ir al libro de Juan, en su capítulo 17 y versículo 9. Y vamos a ver la oración de Jesús.
Jesús también dejó un legado súper importante cuando Él tuvo su estadía aquí en la tierra. ¿Y qué fue? Fue un hombre de fe, pero también fue un hombre de oración, que tenía una relación íntima con su Padre, amén, porque sabía que era necesario estar en constante comunicación para poder cumplir la voluntad que el Padre tenía hacia el Hijo. Entonces vamos a ver en el versículo 9 y dice así: mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. 10. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. 11. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en el mundo, pero yo a ti, Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora yo voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. 14. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. 15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. 18. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santo. 20. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creen en mí, por el mensaje de ellos. 21. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. 23. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Qué oración tan bonita que hizo Jesús, ¿sí? Y si se dan cuenta, Jesús no pidió por él en ese momento. ¿Por quiénes pidió? Por sus discípulos, exacto. Y qué bonito porque habla acerca de la protección que él pedía que Dios le diera a ellos. En el momento en que Jesús estuvo aquí en la tierra, él dice y especifica ahí que él cuidó de ellos. Quiere decir que Jesús cumplía la voluntad que su Padre le había enviado. Y fue una oración que él hizo, no por él, sino por su prójimo, por las personas que a él le rodeaban. Pero sabía que tarde o temprano él no pertenecía a este mundo y él tenía que irse con su Padre, porque la voluntad que Dios había designado para él ya la iba a cumplir en su momento. Pero entonces clamaba por ellos, porque Jesús decía que entonces ellos no pertenecían al mundo, como Jesús tampoco pertenece a este mundo. ¿Usted pertenece a este mundo? No, en definitivamente no. Y fue la oración que Jesús hizo. Y ahora vamos a ir a otro versículo. Pero es ahí donde Jesús sabía que él iba a irse con su Padre. Clamó por aquellos que se iban a quedar, pero no solamente hizo eso, sino que buscó una promesa de parte del Padre para cada uno de nosotros. Y esto hace que conecte también por medio de la oración.
Esto está en el libro de Juan, en su capítulo 14 y versículo 15, donde dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y el Padre les dará otro abogado defensor, quien está con ustedes para siempre. En el 17 dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo reconocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. 19. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los llamará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Amén. ¿Qué fue la promesa entonces que Jesús dejó? Que iba a venir un abogado defensor. Y ahí Jesús lo especifica: me refiero al Espíritu Santo. Imagínense, cuando las personas van a juzgados, ¿qué es lo que anhelan? Que exista un abogado defensor. Y muchas personas gastan sus ahorros o invierten grandes cantidades de dinero por conseguir a un buen abogado que pueda defenderlos, ¿sí? Y que pueda obrar justicia ante la situación que ellos están viviendo. Pero Jesús sabía que nosotros íbamos a pasar por ciertas tribulaciones aquí en la tierra. Íbamos a pasar por problemas. Pero ¿qué era lo que pasaba? Veíamos en el versículo, en el capítulo 17, que Jesús hace la oración y Él clama por aquellos que se iban a quedar y le dice al Padre: Señor, Padre, cuando yo estuve acá, yo cuidé de ellos. Jesús había cumplido la voluntad de su Padre. Él los había acogido, los había guiado, los había cuidado también. Pero sabía que al momento de Él irse, Él no nos quería quedar como huérfanos. Y entonces es ahí donde promete al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Para que venga y cumpla la función de un abogado defensor. ¿Cuántas veces usted en sus peticiones ha necesitado de un abogado defensor? ¿Sí? Cuando le ha dicho: Señor, este problema no es mío, yo necesito que tú me ayudes, yo necesito de tu intervención divina. Y han habido testimonios de hermanos donde han dicho que han pasado cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque ha existido un abogado defensor. El Espíritu Santo de Dios se ha hecho presente en su oración y se ha hecho presente en mi oración, porque es la función para la cual fue Él designado. Y entonces el Señor ya no nos dejó como huérfanos, sino que envió a su Santo Espíritu para que cuide de cada uno de nosotros. Y qué preciosa promesa, qué preciosa promesa. Porque si usted clama y desgarra su alma delante del Señor, el Espíritu Santo de Dios viene como un siervo apacible que ministra su vida. Y Él hace su obra perfecta en su vida. Por eso le decía: ¿hace cuánto tiempo usted no es ministrado por el Espíritu Santo de Dios? Hay muchas personas acá que han pasado muchos años dentro del Evangelio y no han recibido el bautizo del Espíritu Santo de Dios.
Y si el Espíritu Santo de Dios se conecta con nuestra oración y si usted no lo siente, es preocupante. Porque Él tiene que estar presente en nuestra vida, ¿sí? Cuando usted desgarra su alma delante del Señor, ¿quién es el que ministra? El Espíritu Santo, porque Él está cumpliendo su función, ¿sí? Entonces es parte fundamental. Y creo que en este tiempo de oración es parte fundamental que usted también pida la llenura del Espíritu Santo y que venga y que sacie su vida. ¿Por qué? Porque entonces usted va a ir creciendo espiritualmente. Lo que pasa es que a veces estamos acostumbrados a quedarnos estancados. Nos volvemos monótonos en nuestra vida cristiana y le tenemos miedo a los cambios. Si muchas veces usted ha permanecido en el Evangelio de la misma manera, no va a querer salir de la rutina que tal vez usted mismo se ha establecido. Por eso es que hay muchas personas que no sirven dentro de la iglesia en algún ministerio. ¿Por qué? Porque se han acomodado, se han estancado. Pero es importante que usted aprenda a avanzar. Y todo eso lo va a lograr con la llenura del Espíritu Santo. Ahora ya sabe que tiene un abogado defensor, ¿sí? Y lo mejor de todo esto, que es gratuito. Usted no se va a gastar todos sus ahorros en pedir: Espíritu Santo, necesito que me defiendas de esto. Dime qué cantidad de dinero voy a pagarte. No. Es gratuito, pero entonces se conecta y acciona la fe. Porque ¿cómo lo va a pedir usted? Por medio de la fe. Entonces se va a complementar y usted va a empezar a accionar. Pero también hay algo importante acá. Porque en el versículo 23 dice: Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendrán para vivir con cada uno de ellos. 24. El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que yo hablo proviene del Padre, quien me envió. ¿Usted está haciendo la voluntad del Señor en su vida? Porque aquí dice, y muchas veces nosotros decimos: Señor, yo te amo. Pero a veces solo es una expresión que sale de nuestros labios, porque realmente nuestro corazón no está conectado con nuestras palabras. Entonces ocurre una interferencia. ¿Pero qué era lo que Jesús decía? Que si lo amábamos a Él, teníamos que vivir una vida en obediencia. Y eso es parte también de la oración. Vivir una vida en obediencia. ¿Por qué? Porque me estoy rigiendo bajo la voluntad de Dios, no bajo mi voluntad y bajo mis deseos, que muchas veces son carnales, sino que me rijo bajo la voluntad de Dios, y a través de eso Él se va a glorificar en mi vida. Y no lo decía Jesús, sino que decía que su Padre le había dado esta palabra. Amén. Porque Él se regía bajo la voluntad de su Padre. Y ahora vamos a ver en Juan 14:15. Y ahí vuelve a repetir otra vez la promesa del Espíritu Santo de Dios. Si se dan cuenta, estamos tocando pasajes que están cercanos, pero Jesús lo volvía a recalcar. Entonces, si aparece varias veces es porque es importante y por eso Jesús lo recalcaba. Y vamos a ir al libro de Juan en su capítulo 16 y versículo 5, y mi versión dice: la obra del Espíritu Santo. Y en el versículo 5 dice: ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. 6. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. 7. En realidad es mejor para ustedes que me vaya,
porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. 10. La justicia está indispensable porque voy al Padre y ustedes no me verán más. 11. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. 12. Me quedé aún mucho más que quisiera decirles, pero este es el momento, no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificaré porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que le pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dará todo lo que reciba de mí. Y en el 7 lo recarga. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Qué preciosa promesa, amén. ¿Qué fue lo que había pasado entonces? Jesús, al momento de ascender al cielo e irse con su Padre, Él sabía que no nos podía dejar solos. Y entonces vuelve a hacer la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y lo vuelve a nombrar como un abogado defensor. Pero aquí agrega algo y dice, el Espíritu de Dios los guiará a toda la verdad. A toda verdad. ¿Sí? Y les mostrará tiempos futuros. ¿Sí? Por eso les decía, la importancia de tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es fundamental en la vida de un cristiano. ¿Sí? Porque no solamente va a ser la función de un abogado defensor. Ante las peticiones, ante las súplicas que usted presente delante del Señor, ante la persistencia que usted tenga en su oración, como lo vimos en el pasaje anterior de esta mujer que era persistente, insistente ante la petición del rey y que el rey lo concedió. ¿Ustedes creen que esta mujer tenía un abogado defensor? Y es que a veces el Espíritu Santo de Dios se muestra de diferentes maneras como abogado defensor. ¿Sí? Puede ser a través de una persona que Dios lo utilice como un vaso para bendecirlo a usted porque Dios cuida de su vida. Puede ser a través de un trámite, puede ser a través de provisión, de diferentes maneras, pero el abogado defensor va a estar ahí porque es parte de la promesa que Jesús nos dejó antes de que Él se fuera. Y se hace tan real y tan palpable, pero usted tiene que aprender a creerlo. Pero entonces también nos dice que su Santo Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Y conoceréis la verdad, dice su palabra, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque no tenemos que vivir una vida en cautiverio, y menos una iglesia en cautiverio, sino que tiene que haber libertad. Y entonces el Espíritu Santo de Dios traerá libertad a nuestra vida, porque dice que Él nos guiará a toda verdad. Y si hay verdad, no debe existir cautiverio en nuestra vida. Clame por su vida. Clame por las áreas débiles que hay en su vida. Aquellas que muchas veces son ocultas y que no exteriorizamos. Porque muchas veces a causa de eso vienen enfermedades externas que vienen a destruir nuestra vida.
Entonces es importante sanar el alma para que nuestro cuerpo también pueda ser restaurado, ¿sí? Y es parte también de la función que hace el Espíritu Santo de Dios, porque esto se va conectando, se va conectando. Si usted tiene la fuerza para clamar por sí mismo, va a tener la fuerza para clamar por otras personas, ¿sí? Pero si usted está débil para clamar por sí mismo, con debilidad va a clamar por otras personas y va a ser mucho más difícil. Por eso es importante que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que ministre primero nuestras vidas, porque así de lo que usted tiene va a poder exteriorizarlo a otras personas, y es ahí donde la verdad se va a hacer palpable, ¿sí? ¿Y cómo encontramos la verdad? A través de sus escrituras. Ninguna palabra de un hombre, aunque tenga el puesto más elevado, pero si no se rige por medio de la palabra, va a ser una palabra errónea. ¿Por qué? Porque no va a tener validez. Entonces la vida del cristiano se debe regir por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la verdad. Ahí va a estar la verdad, y entonces Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Y Él nos dejó su promesa. Es algo que realmente llena y quebranta mi corazón. Porque en su oración Jesús con el Padre clamaba, y Él sabía que había cuidado el rebaño que el Señor le había encomendado, pero sabía que nosotros íbamos a ser como ovejas sin pastor, sin una guía. Y por eso era como su preocupación de que quedara alguien al cuidado de nosotros. ¿Usted como papá abandonaría a su hijo de 7 años y que él mire cómo salga en la vida? No. Si usted tiene que ir a trabajar, busca una persona que lo cuide, pero usted verifica que sea una persona de confianza. ¿Por qué? Porque quiere que su hijo esté sano y salvo, que no le pase nada. De la misma manera, Jesús cuidó de su pueblo. ¿Por qué? Porque vino entonces el Espíritu Santo y fue la promesa de parte del Padre que nos dio a cada uno de nosotros. Vamos a ir al capítulo 15 y vamos a ir del versículo 24 al 27. Si yo no hubiera hecho entre ellos estas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en las Escrituras: me odiaron sin motivos. A ustedes yo les enviaré abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonios de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Y es así donde Jesús habla con sus discípulos. ¿Y qué es lo que les dice? Que Él había hecho señales, pero aún así habían personas incrédulas que no habían creído lo que Jesús había hecho. Entonces les dice, imagínense, si no hubieran visto esas señales, pues tienen todo el derecho de no creer. Pero aún viendo las señales que Jesús había hecho, hubo mucha gente incrédula que no creía del poder que Jesús tenía. Pero ¿qué es lo que dice? Tampoco no nos estaba presentando un camino bonito, ¿sí? Porque le dice, si a mí me odiaron, a ustedes también los van a odiar. Quiere decir que es un evangelio muchas veces sufrido, que no va a ser como nosotros querramos.
Pero ahí viene nuevamente, pero entonces enviaré a un abogado defensor. Y se cumple otra vez la promesa que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque sabía que este camino iba a ser difícil para los seguidores de Jesús. Es un camino realmente difícil, ¿sí? Tal vez usted ve gente que prospera y que no sigue al Señor, y usted estando dentro del evangelio y ve que a veces viene prueba tras prueba tras prueba. Pero Jesús no romantizó esta idea, sino que Él fue claro en decir que incluso a Él lo habían odiado, viendo las señales que Él habían hecho, cuanto más a sus discípulos que eran seguidores de Jesús. Sí, fue muy claro, pero no nos deja solos. Tenemos una promesa de su Espíritu Santo. Entonces usted abrace eso. Tiene un abogado defensor y es el mejor de todos. ¿Y cómo lo va a conseguir? Por medio del ruego y de la súplica, así como lo hizo aquella mujer, que fue perseverante, fue constante en su ruego y en su súplica. Y usted sabe que tiene un abogado defensor que va entonces a interceder por las peticiones que usted le presente al Señor. Y esto se tiene que conectar. Y en el 27, Jesús nos pide algo a nosotros. Y también ustedes deben dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Estas palabras Jesús hacía referencia a sus discípulos, pero nosotros también somos seguidores de Cristo, entonces nos convertimos en sus discípulos. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que demos testimonio de Él. ¿En qué? En nuestras acciones, en nuestra fe, en nuestra intercesión, en nuestra comunión con otras personas, en nuestra relación con las personas que nos rodean, no aparentando cosas que sabemos que al Señor no le agradan, sino que demos testimonio de Jesús, que Él vive en nuestras vidas. Y aunque muchas veces es difícil que nuestra fe pueda ir abrazada, pero pueda ir conectada con nuestra petición, con nuestro ruego, pero ante todo sabiendo que tenemos un abogado defensor que cuida de nuestras vidas y que pelea nuestras batallas. Es ahí donde usted se fortalece por medio de la fe. Es ahí donde usted aprende realmente a conocer al Señor. Es ahí donde el Señor se glorifica en cada uno de los procesos, porque Él es fiel para con cada uno de nosotros. Y si hemos sido persistentes en casi 21 días de oración, el Señor hará cosas maravillosas, porque tenemos un abogado defensor que ha escuchado las peticiones de su pueblo, ha escuchado sus peticiones personales, amén. Y creo que si estamos acá es porque creemos, es porque hay fe en nuestra vida y se incrementa. Amén. El Señor es fiel para con cada uno de nosotros y Él creo que nunca nos ha dejado, ni nunca lo hará, porque Él se glorifica a través de la fe de sus hijos. Amén. Les invito a que puedan ponerse en pie. Amén. Hoy colocamos en la cartelera que habían unos minutos también para agradecer al Señor. Y creo que esto es parte fundamental también, ¿sí? A veces clamamos, pero no se toca mucho la parte de acción de gracias para el Señor, amén. Si no nos volvemos como aquellos 10 leprosos, amén, que de los 10 recibieron el milagro, pero solamente uno regresó a agradecerle al Señor. Pero si vemos su mano poderosa, que podamos tener un corazón agradecido también,
para decirle, Señor, gracias por lo que estás haciendo y agradecer por lo que todavía nuestros ojos no han visto. Pero tenemos que aprender a vivir una vida en agradecimiento también. Amén. Buen Dios y Padre que estás en los cielos.